La conferencia magistral con la presencia de la abogada Crister González, subdirectora regional Guayaquil del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, quien hoy nos presentará el tema Generalidades de la Propiedad Intelectual. Le pedimos también a todas las personas que están dentro de este auditorio, por favor, guardar silencio mientras los ponentes dan a conocer su intervención. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros también es un gusto poder intervenir dentro de este seminario, de este congreso, con la importancia de la propiedad intelectual dentro de nuestro territorio. En principio, vamos a tratar las generalidades de la propiedad intelectual a través de sus ramas. Posteriormente vendrá mi otro compañero con el tema de la relación entre competencia desleal y propiedad intelectual. La propiedad intelectual protege nuestras ideas, nuestras creaciones intelectuales. Muchas veces nosotros tenemos en mente proyectos, tenemos cierto tipo de obras que no sabemos de qué manera nos podemos proteger. Y para esto, dentro de nuestro Código de Ingenios, el organismo y la entidad que nos regula, nos promueve, nos difunde y nos protege es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual se divide en tres ramas. La primera, que es propiedad industrial. Dentro de esta se encuentran las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y también los signos distintivos que pueden ser las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, entre otros que más adelante veremos. Como segunda rama tenemos la de derechos de autor y derechos conexos. Aquí pues vamos a ver todos los tipos de obras literarias, artísticas, entre otras que también posteriormente las vamos a analizar, y también se protegen a las sociedades de gestión colectiva que son integradas por artistas, radiodifusores, productores fonográficos, entre otros. Y como tercera y última rama también tenemos la protección a las obtenciones vegetales. Aquí están las variedades de vegetación que pueden surgir del intelecto humano y también los conocimientos tradicionales. Vamos a ver la primera rama, que es de propiedad industrial. Y dentro de esta, como les indicaba, se encuentran los signos distintivos. ¿Qué es un signo distintivo? Es aquel utilizado, ya sea por productores, por empresarios, por fabricantes, comerciantes, y sirven para distinguir a un producto o a un servicio de los ya existentes en el mercado. ¿Cuáles pueden ser estos signos distintivos? Pueden ser registrados como signos distintivos palabras o combinación de palabras o números, también imágenes, figuras, logotipos, los sonidos, olores, letras y números, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma de los productos, también los envases, envolturas, los relieves, texturas que puedan ser perceptibles por los sentidos, las animaciones, los gestos y las secuencias de movimientos, hologramas, la combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Es decir, podrían ser protegidos de manera individual o de forma combinada. Existen las marcas denominativas y llamamos marcas denominativas porque se protege únicamente una palabra o la combinación de letras y números. Aquí tenemos en nuestras diapositivas varios ejemplos de la protección de únicamente la palabra. Por ejemplo, Nike, que sirve para identificar calzado o ropa, Puma, Adidas, Movistar, que ya es para un tipo de servicio, que es de telefonía móvil, Supermaxi, que es reconocido como un nombre comercial, Deja, Colgate, Pingüino, que son marcas que se encargan de proteger o de identificar cierto tipo de productos. Las marcas figurativas. A diferencia de las marcas denominativas, estas son simbolizadas únicamente por figuras. Y aquí tenemos varios ejemplos en donde ustedes no ven letras, sino únicamente logotipos. Aquí tenemos logotipos de varias marcas que son reconocidas, como por ejemplo McDonald's, Chevrolet, Puma, que a su vez también, como lo mencioné en el ejemplo anterior de la denominativa, podría ser registrado como una sola palabra sin el logotipo,
Nike, Pepsi, entre otras. A su vez, también se pueden registrar o proteger marcas mixtas, que consisten ya aquí sí en una combinación tanto de letras como de un logotipo o figura. Ahí vemos como ejemplo Puma, en donde ya se encuentra protegida su nombre con el logotipo. Asimismo, Movistar, McDonald's, Pepsi, Coca-Cola, Disney, Adidas, Nike, entre otros. Es decir, es la mezcla de lo denominativo con lo figurativo. Se puede hacer el registro de marcas tridimensionales. En este caso, para poder ser susceptible de registro, una marca tridimensional debe gozar de efectivamente 3 dimensiones en su producto, es decir, el ancho, alto y la profundidad. Se encuentran protegidas como marcas tridimensionales. Aquí podemos ver algunos ejemplos de envases de perfumes o de bebidas, tanto gaseosas, bebidas alcohólicas. Aquí también tenemos la figura de la forma de un chocolate que se encuentra debidamente protegido. También se puede hacer el registro de cajas, de estuches, siempre y cuando tengan posean realmente las 3 dimensiones. Como les indicaba, también se pueden proteger marcas que sean susceptibles de los sentidos. Y aquí tenemos las marcas táctiles. Entre estas, como un ejemplo de algo que se tiene registrado, es esta botella de Old Part que tiene una textura con un alto relieve. Ese envase con esa textura se ha protegido porque evidentemente los envases por lo general no son así, sino que este tiene una característica especial. Existen otras formas de signos que también son percibidas por otros sentidos, como las marcas olfativas. Aquí lo que se protege es el olor de algún producto. En este caso, nosotros hemos puesto como ejemplo el registro de una marca, de una pelota de tenis, perdón. Al momento en que se abre el envase en donde vienen estas pelotas, automáticamente sale un olor a césped recién cortado. Y ese olor que produce este envase con las pelotas adentro, se encuentra registrado actualmente como una marca olfativa. Otra marca que es susceptible de protección son las marcas sonoras o auditivas. En este caso, se identifican muchas veces marcas de productos por algún jingle o por alguna canción que muchas veces ya se encuentran posesionadas. Podríamos citar aquí como ejemplo el espectrograma del rugido del león de la Metro Golden Mayer, que a veces uno cuando empieza la película ya sabe a qué se refiere, o de la propaganda de Deja o de cierto producto que nosotros ya reconocemos a qué se refiere. Dentro de nuestro actual y nuevo código, también ahora se protegen los hologramas. Eso no se encontraba antes protegido por la ley de propiedad intelectual, pero en base a las tecnologías y a los avances que tenemos, pues esto también ya se puede proteger. Y el holograma prácticamente consiste en una placa fotográfica o imagen óptica obtenida mediante holografía. Es una imagen tridimensional. También se protegen las animaciones, los gestos y las secuencias de movimientos. Actualmente en el código, en la ley de propiedad intelectual tampoco se encontraba regulado, pero como hemos avanzado en la tecnología, pues la ley también se ha encargado de proteger ese tipo de animaciones. Y como ejemplo tenemos aquí el avance del logotipo de Windows al momento de prender un computador o al momento de prender un celular. Muchas veces también sale la marca, pero seguida de una secuencia de movimientos de un signo. Eso de ahí también es susceptible de protección. Otro tipo de registro que podemos hacer es el de los lemas comerciales, siempre y cuando exista una marca como antecedente. Es decir, para yo poder proteger un lema comercial, antes de eso tengo que haber ya protegido mi marca. Es lo que va a acompañar a mi marca. A manera de ejemplo, aquí tenemos que la marca Coca-Cola tiene como lema comercial la chispa de la vida.
Y como Pilsener, otro ejemplo, también tiene como lema comercial orgullosamente ecuatoriano. Los nombres comerciales también se protegen. En este caso, bueno, el código nos indica que una vez que yo utilice un nombre comercial por más de 6 meses, yo ya tengo la protección automática. Sin embargo, es recomendable que se realice también el registro a su vez. ¿Y qué es un nombre comercial? Es el rótulo que va a identificar mi establecimiento comercial en el que no necesariamente u obligatoriamente yo voy a tener que comercializar productos de la misma marca o que yo voy a poner dentro de mi nombre comercial. Aquí como ejemplo, Supermaxi. Es el nombre que identifica mi supermercado, sin embargo, no todos los productos que vende Supermaxi llevan la marca de Supermaxi, sino que tienen diferentes marcas de productos. Asimismo, hemos situado aquí Chili's o Pizza Hut, en donde sus productos también que se comercializan no son de la marca Chili's como tal. ¿A qué no consideramos nombres comerciales según el código? A los carros rodantes ni pues a las islas en donde se vende, islas movibles en donde se vende cierto tipo de producto o se da cierto tipo de servicio. ¿Por qué? Porque se necesita que específicamente esto de aquí no se mueva, es decir, que quede en un establecimiento comercial que no tenga la capacidad de movilizarse. Otro tipo de registro que se puede hacer dentro del IEPI es la apariencia distintiva. Así como yo puedo registrar o identificar un producto o un servicio, yo también puedo identificar identificar realmente mi establecimiento comercial, cómo internamente y externamente yo lo voy a identificar del resto de centros comerciales. Aquí como ejemplo hemos citado a Burger King. ¿Por qué? Porque ellos han registrado toda su estructura, tanto interna como externa. Es decir, va desde la posición de las mesas, de las sillas, de la caja en donde atienden, de los colores. Para todo eso se ha hecho un estudio previo. Es decir, todas las personas que organizaron y que diseñaron la estructura del establecimiento tuvieron ciertas ideas que no son comunes al resto de restaurantes, es decir, se distingue claramente de algo que comúnmente hay. Y esto de aquí también es susceptible de registro. No se considera una apariencia distintiva algo que no va más allá de lo común, como yo les decía. Aquí hay un ejemplo de un establecimiento en donde se comercializan zapatos. Pero realmente no tiene nada distintivo, o sea, es algo muy común, es únicamente las perchas con los zapatos, pero no tiene nada que lo distinga realmente de lo que ya se encuentra en el mercado, a diferencia de que si tal vez hubiese tenido, no sé, otros colores o otro diseño o estudios que lo distingan de lo que ya existe, pues pudiese o se pudiera registrar como una apariencia distintiva. Otro tipo de registro son las marcas colectivas y como su nombre mismo lo indica, estas marcas son registradas por una colectividad de personas. Siempre y cuando vayan a distinguir a productos o a servicios de una comunidad. Aquí como ejemplo hemos puesto los helados de Salcedo que se encuentran vigentemente registrados y pues lo realizó la comunidad de Salcedo. Internamente ellos tienen estatutos de cómo utilizar esta marca, de quiénes nomás la pueden utilizar, de quiénes se puede distribuir el producto y pues todos tienen que cumplir con estas disposiciones. Aquí como un dato curioso nosotros citamos a las primeras marcas que fueron registradas en el Ecuador. La marca Milk Maid de Nestlé es una marca extranjera, pero actualmente se encuentra vigente en el Ecuador y fue registrada en primera instancia en el año de 1895. Se la ha renovado cada tiempo pues, y aún se encuentra vigente. Y como una marca ecuatoriana, que la primera marca ecuatoriana que se registró aquí fue en 1910, que fue la marca Los Puritanos. Sin embargo, a esa marca ya no le hicieron el trámite de renovación y por lo tanto pues ya se quedó caducada.
¿Cuáles son las ventajas del registro de una marca colectiva? Como yo les indicaba, va a pertenecer a una colectividad de personas de una comunidad y pues los gastos dentro de un registro se los podrían dividir, por lo tanto va a reducir los gastos a diferencia de cualquier registro que lo realice una persona. Como alternativa de integración, promoción y desarrollo del sector productivo asociado al conocimiento tradicional. Y también pues el consumidor va a tener una confianza porque ya se trata de una colectividad de personas que tienen la responsabilidad de este producto y no solamente de una. ¿Cuánto dura el registro de mi marca? El tiempo de duración son de 10 años que pueden ser renovables. Esto ya sin un límite de tiempo, pueden ser 10 años, como yo les indicaba, Milk Maid lleva registrada desde 1890, me parece, y pues cada 10 años se la ha venido renovando. Es decir, si es que no se la renova dentro del tiempo, pues ya perdería la vigencia y otra persona tranquilamente pudiera hacer el registro como nuevo propietario de la marca. Ahora vamos a pasar a la segunda rama de la propiedad intelectual, que son los derechos de autor. El derecho de autor se encuentra normado de manera nacional e internacional. De manera nacional nos regula o nos da cierta potestad la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Y como normativa internacional tenemos el Convenio de Berna, los ADPIC, la Declaración de Derechos Humanos y la Comunidad Andina. El derecho de autor, a diferencia de la propiedad industrial que protege los signos marcarios o los signos distintivos para ciertos productos o servicios, lo que protege el autor son las obras, los tipos de obras. Y en este nuevo código sí se ha tomado en cuenta la protección mucho más al autor, ya que en la ley de propiedad intelectual no se lo protegía tanto como ahora se lo realiza en el código. El derecho de autor goza de 3 principios. El primero, que tiene una protección automática. A diferencia de la propiedad industrial, que es lo que ahorita vimos que son los signos distintivos, la protección automática en el derecho de autor se realiza una vez que yo expreso mi idea. Es decir, una vez que yo creo mi obra, mi cuento, mi pintura, mi canción, desde ese momento yo gozo de derechos. Se diferencia con la propiedad industrial porque yo sí necesito realizar obligatoriamente un registro para tener derechos. En materia de derecho de autor, no es obligación, pero es recomendable realizar un registro en el IEPI. Sin embargo, eso no me otorga el derecho, sino el derecho lo tengo desde el momento en que yo expreso mi idea. En derecho de autor no se discrimina ningún tipo de obra, es decir, todas las obras son susceptibles de tener derechos y no se puede aquí valorar qué obra es más bonita porque cada obra realmente tiene un sello personal de cada autor. Y pues tampoco, otro principio es la separación de la idea de expresión, es decir, yo no puedo proteger mis ideas como tal, ninguno podemos proteger las ideas como tal, sin embargo lo que puedo o que se puede proteger son mis obras una vez expresadas. Otro requisito que debe gozar el derecho de autor, en este caso las obras, es el que mi obra posea originalidad, y es lo que yo les indicaba. Más allá de que mi obra tiene que ser totalmente nueva, es que lleve mi impronta personal o mi sello personal. Como cada uno de nosotros expresamos personalmente diferente de otras personas nuestra idea, siempre va a requerir que esa obra tenga nuestro sello personal. Es decir, si nosotros tal vez vemos cuadros pintados por cierto autor, tal vez vamos a reconocerlo de Guayasamín, por ejemplo. Vamos a reconocer que ese cuadro le pertenece a él porque siempre utiliza cierto tipo de rasgos en sus pinturas o ciertas características que lo diferencia del resto de pintores. El objeto de protección, como les indicaba, son las diferentes obras. Y en este caso pueden ser obras teatrales, son susceptibles de tener derechos las obras teatrales,
las composiciones musicales, las obras literarias, las colecciones de obras, las obras arquitectónicas, los diseños relativos a la geografía, topografía, las obras cinematográficas, las obras plásticas, los programas de ordenador o software, las bases de datos, las obras fotográficas, las obras de arte aplicado, y que no se puede proteger por el derecho de autor. Las ideas como tal no son susceptibles de apropiación. Los procedimientos tampoco se los puede proteger, los métodos de operación, conceptos matemáticos, disposiciones legales y resoluciones, acuerdos o dictámenes. Existen también los tipos de obras originarios y derivados. Las obras originarias, como su nombre mismo lo indica, no se basan en una obra para poder ser creada, en una obra ya existente para poder ser creada. En este caso, a manera de ejemplo, hemos puesto la autora del libro de Harry Potter. Esta autora, para escribir ese libro, no se basó en ningún otro ya existente, sino que ella lo escribió independientemente de los que ya existían. Posteriormente, se crea la película de Harry Potter. Pero las personas que se encargaron de la realización de la película sí tuvieron que pedir una autorización a la creadora del libro, porque la película fue basada en el libro. Este tipo de obra que surge por una obra ya existente se denomina obra derivada. El derecho de autor se compone tanto por derechos morales como por derechos patrimoniales. En el caso de derechos morales, son los derechos que siempre le van a pertenecer al autor. El autor no puede transferirlos, no puede embargar, renunciar y no prescriben sus derechos morales. Dentro de estos derechos encontramos el derecho de paternidad y es el derecho que tiene el autor a que él sea reconocido como autor de su obra. Siempre él tiene que, a menos de que él no quiera salir mencionado como autor de su obra, a él siempre se lo tendrá que mencionar como tal. El derecho de divulgar o mantener mi obra en un cajón guardada es únicamente disposición del autor. Es decir, nadie más podría obligarlo a él a divulgar o a guardar su obra. Y también a mantener íntegra la obra. Es decir, si el autor le da cierto sentido o cierto enfoque a su obra, pues otra persona así tenga la voluntad de pedir una autorización, no se puede cambiar ese sentido que el autor inicialmente le dio a la obra. Los derechos patrimoniales son los derechos que sí podría el autor ceder. Entre los derechos, el titular de la obra, mejor dicho, siempre va a tener la potestad de gozar de los derechos patrimoniales. A diferencia de los derechos morales, el autor no puede cederlos, no puede transferirlos, no se puede embargar y no se pueden renunciar. Los derechos patrimoniales, si es que el autor cede expresamente sus derechos patrimoniales de forma escrita, pues habrá otra persona que podrá ser natural o jurídica que va a poder gozar de estos. Van más enfocados ya al beneficio económico que la obra pueda producir, y entre estos son la reproducción de esa obra, la comunicación pública, la distribución, importación y la transformación de la obra. Como yo les indicaba, quien goza de la titularidad de la obra goza de los derechos patrimoniales. Y ya, pues eso siempre tiene que estipularse de forma escrita porque si no, no hay una validez de cesión de derechos. ¿Cuánto dura los derechos de autor? Los derechos de propiedad industrial, yo les indicaba que duraban 10 años, que podían ser renovables. Y en este caso, los derechos de autor, que en la persona natural va a durar toda su vida y hasta 70 años después de su muerte. Y en los casos de que un titular de esta obra sea una persona jurídica, pues va a gozar 70 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de una obra, no desde la muerte del autor. Una vez que pasa este tiempo de los 70 años, ya pasa esa obra a pertenecer a dominio público, es decir, ya
cualquier persona que quisiera utilizar una obra no tendría en este caso que pedirle una autorización a nadie porque ya se encuentra dentro del dominio público. Como en todo derecho, existen limitaciones y excepciones. En este caso, las excepciones para pedir autorización a un autor del uso de su obra es siempre y cuando se cite, cuando uno a veces realiza trabajos y quiere tener fragmentos de ciertas obras, uno puede hacerlo siempre y cuando cite de quién es ese fragmento, quién es el autor. También para realizar parodias no es necesario pedir una autorización. Para usos con fines educativos, para dar una clase, no es necesario pedir una autorización expresa. Las reproducciones en biblioteca, siempre y cuando también sean reproducciones a favor de personas con discapacidades visuales, auditivas, y no necesitamos una autorización. Cuando sean con fines informativos y no de lucro, también podemos realizar el uso. O uso de obras situadas en lugares públicos, grabaciones efímeras, copia de seguridad para resguardo de software, exposición de obra de arte adquirida. Así como el autor tiene derechos, también existen derechos a ciertas personas que ayudan a la publicación de esta obra, que sea de conocimiento público esta obra. ¿Y quiénes pueden ser estas personas? Los artistas, los intérpretes, los productores fonográficos y también los radiodifusores. Así como el autor tiene derechos, pues el intérprete y los productores y las radiodifusoras también tienen cierto beneficio por realizar esta comunicación pública con el fin de que todas las personas tengan acceso y conocimiento de las obras. También el código les otorga ciertos beneficios patrimoniales. El tiempo de duración de vigencia también es de 70 años para las personas que gocen de los derechos conexos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Acá. Está apagado. Hola, sí, abogada. Esto que usted ha descrito, muchas gracias, en cuanto a la normativa, por ejemplo, de Comunidad Andina o la normativa internacional, ¿cómo está relacionada en el sentido de que la protección de una determinada obra acá en el Ecuador pudiera también no estar tan protegida, se ha dado caso en otros países? Por ejemplo, no sé si Comunidad Andina no, porque creo que está mucho más afianzada, pero no sé si a nivel internacional. Ya, la obra, como yo indiqué dentro de la normativa internacional que nos protegía en materia de derecho de autor, se considera también como un derecho humano, es decir, es reconocida internacionalmente, y el derecho de autor, a diferencia de la propiedad industrial, sí es, o sea, una vez que yo creo mi obra, yo tengo derechos no solamente nacional, sino también internacional. El registro, que no es obligatorio, pero es recomendable, si es que tal vez yo quisiera tener registros dentro de varios países, pues tendría que acudir a cada país para hacer el registro. Sin embargo, la protección es de forma mundial. Acá. Buenos días con todos. Yo quería preguntar, ¿dónde o qué institución se debería ir para registrar la marca? Gracias. Ya. Quienes manejamos el tema de registros de marca somos los funcionarios que nos encontramos dentro del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
el IEPI. Aquí, como les indiqué, cuáles son los signos susceptibles de protección, las marcas, los tipos de marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, y pues nosotros nos encargamos de realizar el trámite. Ya dentro del trámite obviamente hay etapas procesales que hay que cumplir, pero que efectivamente siempre es recomendable asesorarse antes de iniciar un registro de marca, porque sí toma un tiempo y también se realiza el pago de alguna tasa. Por eso es recomendable siempre que uno se asesore previamente, porque se perdería pues mucho tiempo y por ende también se perdería dinero. Creo que el señor también. Muy buenos días, doctora. Mi pregunta es, cuando vi sobre las obras literarias, en el caso del Quijote, que era la imagen que estaba ahí, si a mí, por ejemplo, me da ganas de escribir una obra del Quijote de la Mancha, claro que va a haber un lucro por mi parte, y dijo que no había que pedir permiso, pero y de ese lucro que yo obtendré, ¿debo reconocerle algo al primer autor? O sea, a los familiares, porque lógicamente ya tiene que estar muerto. Ya, una obra cuando ya ha pasado el tiempo de protección, ¿verdad? Como yo les indicaba, el tiempo de protección en materia de derechos de autor es toda la vida del autor hasta 70 años después de su muerte. Después de ese tiempo ya no habría a quien pedirle autorización y por ende yo podría basarme en una obra que ya no tiene ningún tipo de derecho, otra persona, y podría basarme en esa obra sin tener que retribuirle absolutamente nada. Muy buenos días. En realidad mi pregunta no sé si se me pasó por alto, no lo capté bien o algo, pero mi duda es en relación si yo produzco alguna obra o algún material el cual yo la hago valer bajo mi derecho de autor, pero mi derecho de autor es vulnerado por otra persona y yo quiero hacer respetar o hacer valer mi derecho. ¿Qué procedimiento legal podría seguir y qué consecuencias tendría tanto para la persona, qué consecuencias para la persona que vulneró mi derecho y qué remuneración para mí? Gracias. Ya. Si existe alguna vulneración de derechos en materia de derecho de autor, lo que se podría iniciar son acciones legales en materia administrativa o también podrían ser en materia civil. En materia administrativa, el IEPI se encarga de continuar con un proceso que es generado por una demanda, que en este caso vendría a ser obviamente del afectado, y se podría, dentro de este proceso, realizar 3 tipos de petición, que podrían ser la sanción, un requerimiento de información y también inspecciones a la persona que está vulnerando mi derecho. El proceso se lleva a cabo de acuerdo a la normativa que nos regula administrativamente y pues aquí no habría una indemnización. Sin embargo, la resolución que emite el IEPI sí puede ser utilizada dentro ya de una acción civil, en donde sí podríamos nosotros pedir una indemnización por daños, por perjuicios, y pues es recomendable que se la haga así. O sea, primero la demanda administrativa para luego poder ser llevada a una petición de indemnización por la vía civil. Buenos días primero. La pregunta es la siguiente. Si yo hago alguna obra, ¿el Estado financia eso o yo tengo que pagar para que esa obra tenga derechos de autor para mí? ¿Cómo sería eso? La obra. Sí, la obra. Ya, como yo les indicaba, para yo tener derecho sobre mi obra, no es necesario o no es obligatorio hacer un registro. Yo tengo los derechos desde el momento en que yo realizo mi obra audiovisual, desde que yo realizo mi obra literaria, musical, un fonograma, desde el momento en que yo finalizo mi obra, yo tengo derecho sobre ella. ¿Es recomendable hacer el registro? Sí, porque de cierta manera eso como que
al resto de personas, detiene un poco al momento hay cierto tipo de obras que muchas veces no son respetadas. Entonces, el registro pues los detiene un poco porque saben que ya se encuentran informados respecto de qué derechos pues goza el autor y el titular de una obra, y para también un proceso legal este registro serviría como un medio de prueba. Hola. Sí, buenos días. Felicitaciones, abogada, por su exposición. La pregunta va para el registro de una marca comercial o empresarial, más o menos los costos, las tasas que podría uno pagar, o el registro lo hace por medio de una página web. Sí, el registro actualmente sí se lo realiza por medio de la página web del IEPI, que previamente hay que crearse un usuario y una contraseña para poder tener acceso a los formularios. Sin embargo, sí hay una generación de tasa al momento de ya finalizar el formulario. Es de $208 la tasa del registro de una marca, y una vez emitido el pago, automáticamente se genera el proceso de la marca. Hola. Buenas tardes. En las diapositivas se mostró que los procedimientos no son patentables, no son registrables, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si yo por ejemplo quiero un procedimiento, por ejemplo la construcción o ensamblaje de un televisor, y ese televisor pues es un modelo nuevo, ¿quién hace este tipo de registros? Ya, por medio de la rama de derecho de autor no se puede proteger, pero sí podría protegerse por una rama que obviamente también se encuentra dentro de la propiedad intelectual, que son las patentes de invención. Si es que este procedimiento es muy, mejor dicho, goza de los 3 requisitos que debe gozar una patente, que es la de la novedad, la de la nivel inventivo y aplicación industrial, pues sí se podría proteger por esa vía. Sin embargo, mediante derecho de autor no. No es la vía correcta, pero en el IEPI se podría hacerlo, pero por la vía de patentes de invención. Buenos días con todos. Mi pregunta es, ¿por qué 70 años? ¿Qué significado tienen esos 70 años para haber tomado esa decisión de esa cantidad de tiempo después del fallecimiento del autor y esperar ese tiempo de la obra que fue publicada? Ya, el código nos establece ese tiempo en virtud de normas internacionales, de convenios internacionales a los cuales ya estamos adscritos. Y pues se entendería que es porque los beneficiarios ya tendrían que ser los herederos, en este caso los hijos o los nietos o demás familiares en caso de que no los haya, tendrían ellos que gozar del beneficio de la obra del autor, que en primera instancia es el familiar. Entonces, el tiempo es en virtud de los convenios internacionales a los cuales el Ecuador se encuentra adscrito. Aló. Muy buenos días con todos. Una pregunta, abogada. Los 10 años que pasa, digamos, la marca aquí en Ecuador, ¿tengo que pagar algo para actualizarla o solo se registra porque sí? No, hay que solicitar la renovación de una marca. Pero, ¿tiene un costo? Sí, tiene un costo de una tasa. ¿Cada 10 años tengo que pagar ese mismo costo o va subiendo? Eso va a depender de las publicaciones que ya internamente se resuelva, pues no de las tasas fijadas internamente que ya se publiquen. ¿Hay tasas para, digamos, supermercados, tiendas de ropas, así? Digamos, No, ¿hay un valor neto específico? No, hay más general, es decir, el valor de un costo de renovación por la renovación de una marca, nombre comercial, lema comercial, pero no identificados por tipo de producto o tipo de servicio, sino que es en general. Es solo un valor para todo, exacto, en general. Por renovación. Muchísimas gracias. Allá al fin, ahí nomás. Ya lo digo que ya no. Muchas gracias. O que diga la última pregunta. ¿Cuánto tiempo conmigo? Ya. Entonces, la última pregunta. Ajá. Buenas. Se procede a la última pregunta por honor al tiempo. Ya. No sé si hay otra pregunta.
En la parte final. Ya. Con el compañero acá finalizamos. Buenas. Mi pregunta va ¿por qué si se sabe que la marca comercial Adidas, por ejemplo, hay un sinnúmero de ropa, así mismo que lleva esa marca sin ser propio de la misma empresa? Ya. ¿No hay organismo que la controle o algo así? Sí, efectivamente, en el IEPI pues se receptan las demandas, como yo les indicaba, administrativamente por la vulneración de un derecho de propiedad intelectual, en este caso marcario. Siempre eso tiene que ser a petición de parte. En este caso le correspondería a los representantes de Adidas, aquí en el Ecuador, iniciar las acciones legales pertinentes para detener, pues en caso que ellos crean que se está vulnerando sus derechos de propiedad intelectual, detener esta comercialización y obviamente también sancionar si es que ellos lo solicitaren. Pero en principio, la parte afectada es la que tiene que solicitarle al IEPI que detenga este acto de comercio. Eso es todo, sí. Muchas gracias. Vamos a empezar acá. Agradecemos por la ponencia de la abogada Crister González, quien actualmente es su directora regional Guayaquil del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y nos presentó el tema generalidades de la propiedad intelectual. Muy interesante el tema y también pues la intervención de ustedes que tuvieron muy importante.